Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Barragán Rangel y soy el fundador del Centro de Formación en Terapias Contextuales. En esta ocasión, pues quise hacerles esta introducción para hablarles un poquito acerca de la primera entrevista que vamos a hacer por parte de CEFTEC, que se la hicimos, bueno, el equipo se la hizo a Raimundo González, psicólogo, con motivo de hablar un poquito acerca del libro que está recién salido, que es Análisis de conducta, usos y aplicaciones clínicas. Entonces, bueno, vamos a seguir haciendo diferentes entrevistas a diferentes profesionales, hablando de aspectos aplicados y aspectos teóricos. Y bueno, sin más, los dejo con la entrevista, espero les sea de utilidad. Una servidora, Viridiana López, voy a tener el gusto de realizar esta entrevista contigo. La verdad que a nombre del Centro de Formación en Terapias Contextuales, CEPTED y Adrián Barragán, te agradecemos mucho el que estés aquí en esta entrevista, donde vamos a hablar de tu libro, tu nuevo libro de análisis conductual, donde haces colaboración con Mauro Colombo, si no me equivoco, y la verdad que a lo que hemos visto, la crítica, la demanda que tiene sobre tu libro ha sido muy buena y la verdad que es muy nutritiva a la hora de ver todo este panorama filosófico, todo este panorama histórico, de hecho, de cómo ha ido evolucionando a través del tiempo lo que es el trabajo y las perspectivas que se toman en el análisis funcional, el análisis conductual y toda esta evolución hasta cómo actualmente se ha ido trabajando. Y es muy nutritivo el hecho de que retomemos esos aspectos de cómo ha ido avanzando y de cómo es que pues se encuentra actualmente. La verdad que felicitaciones por este gran material, la verdad que muy completo, la verdad que muy ligera, muy amena la lectura. No hay nada que no se pueda comprender desde una base o desde una preparación eh, previa, mejor dicho. Entonces, te agradezco nuevamente y espero pues tener más colaboraciones contigo en un futuro. Y bueno, Ray, es un gusto tenerte aquí. No sé si quieras decir algunas palabras antes de iniciar esta entrevista. Sí, bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación, gracias por permitir este espacio, ¿no? Para hablar un poco, charlar un poco sobre el contenido de este libro, sobre análisis de la conducta, teoría y aplicaciones clínicas, que pues sí hemos coordinado con Mauro Colombo y que han participado otros grandes colegas, tanto de Latinoamérica, de México, de Argentina y de Europa. Para los que no lo hayan visto, pues es este que tengo aquí. Eh, este es editorial Sara, que es una editorial española, ¿vale? Que por cierto les mando un saludo a ellos y a mi amigo Miguel Valenzuela. Y que recientemente, también les quería comentar, recientemente ha salido una edición latinoamericana que edita precisamente Tres Olas y que bueno, ese también se vende en prácticamente todo Latinoamérica, pero que su mayor producción o mayor, digamos, demanda ha estado en Argentina, ya que es una editorial argentina. Y pues nada, no tengo a la mano un ejemplar de ese, pero bueno, yo estoy muy contento de que este libro haya tenido un buen recibimiento, que haya tenido pues este interés, ¿no? Y que agradecemos bastante a los que nos han leído este interés en nuestro trabajo, en lo que hemos coordinado y en lo que hemos escrito, porque aparte de coordinarlo también escribimos en él. Y en todos los demás compañeros y compañeras que participaron en este libro, ¿no? De forma directa como de manera indirecta, ya que, pues, quizás los que escribimos, ¿no? Somos los que recopilamos la información y la acomodamos y damos, digamos, nuestra opinión profesional y tratamos de sustentarla y todo lo demás, pero que esto no es posible sin el trabajo previo de otros autores o de otras personas en donde pues gracias a lo que han investigado o gracias a lo que han escrito, pues posible conocer pues ciertos temas y juntarlos con otros más
y bueno, hacer lo que, el producto, digamos, final que es este libro, ¿no? Y luego también a todas aquellas personas que pues nos animaron a hacer esto, tanto profesores como compañeros, como consultantes, ¿no? Que también han aportado de manera indirecta mucho a este trabajo y pues nada, a todos aquellos que han dejado al menos una huella, un rastro en este mundo de análisis de la conducta, ¿no? Y pues yo estoy muy contento de que me hayan invitado, de que me hayan proporcionado este espacio y que podamos hablar un poco de este libro y de algunos otros temas más. ¿Vale? Muy bien, Ray, muchas gracias por esa pequeña introducción. Y bueno, vamos a tornar lo que es un desarrollo, pues, de la estructura de lo que es el libro. Vamos a irlo haciendo de forma ordenada para no andar yendo y viniendo lo menos posible. Y pues que más o menos darte un panorama de lo que queremos llegar. Y bueno, como esta primera pregunta que tenemos estructurada, quisiéramos comentarte. Mencionas en una primera parte del libro, o entre los primeros capítulos precisamente, que hablas de que, pues, que el análisis de la conducta está constituido por tres grandes ámbitos, que es la filosofía, ciencia de la conducta, a lo que conocemos como conductismo. También tenemos el análisis experiencial de la conducta y el análisis conductual aplicado, también conocido como ABA. Mencionas en esta parte que el ABA consiste en un desarrollo de tecnología y quisiera que nos abordaras de una manera un poquito más amplia, un poquito más, más definida, el cómo es que defines o cómo es que integras este concepto del desarrollo de tecnologías, que pudiera sujetarse a lo mejor a ambigüedades, ¿no? A qué hace referencia en este trabajo cuando haces mención de estas nuevas tecnologías o el desarrollo de estas nuevas tecnologías? ¿Qué son para el psicólogo en su práctica eh, el desarrollo o la aplicación precisamente de estas nuevas tecnologías? Bueno, pues como lo has mencionado, ¿no? El análisis de la conducta es una ciencia, digamos, que no nada más tiene una vertiente, que tiene bastantes vertientes o bastantes, digamos, cuando menos tres pilares. Una de ellas es la filosofía del análisis de la conducta, el cual es el conductismo. Bueno, que realmente hay muchos tipos de conductismo. Específicamente, cuando hablamos de conductismo en este libro, nos referimos como sinónimo quizás o abreviación del conductismo radical, que es la filosofía que subyace al análisis de la conducta tal cual lo conocemos, ¿no? O tal cual lo entendemos en este libro. Luego, el análisis experimental de la conducta, que es precisamente el desarrollo de varias herramientas o estrategias puestas a prueba, digamos, en laboratorio o estudiadas más bien en laboratorio, nacientes en un laboratorio, con algunos sujetos experimentales no humanos precisamente o específicamente, ¿no? Eh, pero bueno, luego después, y esto tiene todo un contexto histórico, ¿no? Luego después de algunos descubrimientos acerca de la conducta, de la curiosidad precisamente de muchos científicos, ¿no? Y como gran ejemplo tenemos al gran Dosio Skinner, por el interés de llevar todo este tipo de descubrimientos a la vida, digamos, cotidiana, en cómo esto que se ha descubierto en los laboratorios y que cada día más se aprendía acerca de la naturaleza de la conducta, cómo podríamos ocupar este conocimiento para ayudar pues a la sociedad en general. Y con algunos experimentos, digamos, o con algunas formas de hacer las cosas en ciertos ambientes controlados, o ya con algunos humanos, pues se percatan, ¿no? Que los principios conductuales, ¿no? Aplicaban también para los humanos. Es así como empiezan a hacer toda una historia, ¿vale? De hecho, históricamente hay un artículo, ¿no? Que marca como esa diferencia entre el brinco de análisis experimental de la conducta al análisis conductual aplicado, que es un estudio que se hizo en un hospital psiquiátrico con lo que en ese entonces llamaban enfermos mentales, ¿no? O cosas así por el estilo. Y salió un artículo que decía, que se llamaba, si no mal recuerdo,
el enfermero como ingeniero conductual o un nombre así por el estilo. Y ahí es cuando se dan cuenta que las cosas que se habían descubierto con animales no humanos en laboratorio también se podía hacer con humanos, ¿no? Entonces empiezan a hacer esto que es el análisis conductual aplicado, en donde todo esto que se había descubierto se empieza a acomodar, ¿vale? Y digo acomodar pensando en que estos principios que se han empezado a conocer de manera cada vez más discriminada, se acomodaban en forma de herramientas, en forma de estrategias para poder ocurrir un cambio o una modificación conductual, ¿no? Y perseguir un objetivo. Entonces, lo que distingue precisamente, diferencia el análisis conductual aplicado del análisis experimental de la conducta, es que aquel conocimiento se ha transformado en estrategias o en herramientas para modificar una conducta socialmente relevante o socialmente de importancia. Esto quiere decir que todas aquellas estrategias, herramientas que se convierten, digamos, en tecnologías, en una técnica, en una estrategia que puede tener cualquier nombre, ¿vale? Podríamos tener un listado de todas esas estrategias que conocemos en el análisis de la conducta o en la modificación de conducta y que van precisamente dirigidas hacia un objetivo más social. Es decir, a cambios conductuales que sean importantes, que sean relevantes y que sean sostenibles en el tiempo. Y esta tecnología, bueno, es lo que caracteriza precisamente al análisis conductual aplicado. No hay diferencia en cuanto a los principios que hay en el análisis experimental de la conducta que se hace en un laboratorio con el análisis conductual aplicado. La diferencia es que esto lo desarrollamos, lo hacemos con un objetivo para el mejoramiento, digamos, del comportamiento social o un objetivo social. Y todas estas tecnologías, pues son precisamente estas nombres, estos técnicas, como solemos decirlo, que persiguen este objetivo. Sin embargo, aquí es necesario mencionar que no porque tengan un nombre o porque cierto autor o cierto, digamos, investigador le pone un nombre a una técnica, no significa que esa técnica obedezca a otra naturaleza o alguna otra situación. No, simplemente que los principios conductuales se han acomodado de cierta forma, ¿vale? Y se han juntado quizás con algunos otros más procedimientos hacia un objetivo, disminuir, aumentar la conducta, formar una conducta, qué sé yo, y bueno, recibe el nombre de tal procedimiento o tal tecnología. Entonces, el análisis conductual aplicado se caracteriza principalmente por eso, por el desarrollo de estrategias, de procedimientos, de tecnologías, de técnicas dirigidas hacia un objetivo social. Muy bien, Ray, muchísimas gracias por esa respuesta. La verdad que es muy amplia y claro, más que claro lo dejas en la lectura de tu libro, pues cómo es que han ido esta evolución en los trabajos de lo que es la parte conductual y la parte de análisis de la conducta y claro, pues del análisis experiencial de la conducta, ¿no? Experimental, perdón. Entonces, sí, claro que sí. Entonces, cuando referimos a lo que son esos desarrollo de tecnologías, más que nada son esos nuevos procedimientos o esos nuevos recursos que se crean de parte de los psicólogos, de los investigadores, pues para mejorar precisamente la calidad de vida con las personas o con los, dado caso también con animales, eh, de los que se hace ese recurso, ¿no? Claro, quiero agregar, digamos, a esto que el desarrollo de tecnología sigue pasando. O sea, cada vez más hay personas que se dedican al análisis de la conducta, perdón, ya sea en el ámbito clínico, que en el libro nos referimos más al ámbito clínico, pero claro que no se reduce a eso, se reduce a muchos ámbitos más de la vida cotidiana, el análisis de la conducta. Y todos estos procedimientos, a pesar de tener los mismos principios conductuales operantes básicos, quizás en un área cambia de nombre que, por ejemplo, a diferencia de la clínica, pero esto sigue obedeciendo los mismos principios. Y cada vez más se van desarrollando nuevas tecnologías, nuevas técnicas, nuevos procedimientos, pero bueno,
Esto puede estar sujeto también a otros intereses, a intereses de marcas, intereses también de, bueno, de conocer una técnica específica que pertenece o que la desarrolló tal persona o dentro del contexto de tal terapia. Y lo que yo siempre he dicho, ¿no? Y que a lo mejor es algo que no es bien visto para algunas otras personas, pero yo siempre lo que digo es cuando nos enfocamos nada más en las técnicas, podemos ver muchos nombres, muchas marcas, pero dejamos a un lado también el aspecto funcional, ¿no? Que es lo que realmente nos interesa dentro del análisis de la conducta. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Bueno, siguiendo con el desarrollo, hay una parte donde hablas pues de un aspecto muy grande y la verdad que es de muy buen interés, por lo menos en el campo pues de las personas que casi no conocen del ámbito de la psicología, que es la motivación. Coloquialmente se puede entender en que la motivación es algo que va a venir después o que va a venir, no, que viene antes de desarrollar una actividad y en lo que basas en la estructura de los capítulos referentes a la motivación, es que es algo producto de una actividad o es parte de una meta, si lo hablamos más a futuro. Entonces, tú hablas de la motivación, pues, ya sea individual o para la familia o para otros contextos que también puede ser aplicable. Sin embargo, pues es complejo hablar de la motivación sabiendo que no nada más es como una inspiración interna, sino que tienes que tomar en cuenta otros aspectos, tanto pues del ambiente, individuales o, o también de índole social. Entonces, es ahí donde te quiero preguntar, Raimundo, ¿cómo tú definirías o cómo tú conceptualizas operacionalmente lo que es la motivación? Mm. Bueno, la motivación es un término que utilizamos bastante cotidianamente, bastante coloquialmente, pero para hablar también de motivación hay que dar un poquito de contexto, ¿no? Algo muy rápido, algo muy breve, es que normalmente se entiende la motivación como algo que está dentro de nosotros o como algo que está en alguna parte de nuestro cuerpo y que precisamente funciona como un combustible para el comportamiento o para hacer cosas. Entonces la gente suele creer o llegamos a decir que no hacemos algo porque no tenemos motivación, ¿vale? Y hago énfasis en esta palabra, no tenemos, como si fuera algo que poseemos o algo que está dentro de nosotros, ¿no? O de forma contraria, cuando estamos, digamos, muy activos, estamos haciendo muchas cosas, decimos, bueno, es que estoy muy motivado, o una tercera persona que observa suele decir, tienes mucha motivación, ¿no? Y por eso haces todo esto. Entonces, solemos creer que la motivación es algo que está dentro de nosotros y que funciona como combustible. Pero esto es también producto de una forma de ver el mundo, una forma de pensar, sobre todo en cuanto al comportamiento se trata, ¿no? Es decir, algunas personas estudiarán o tratarán más bien de explicar el comportamiento apelando a estos constructos hipotéticos, ¿vale? Que son internos y que se separan precisamente de la naturaleza de la conducta. Como sabemos, y para este punto en el libro ya tendríamos que haber hablado sobre un poquito de la filosofía y la diferencia entre una filosofía mentalista o dualista más bien y una filosofía más monista, que es la que nosotros abocamos, ¿no? Y pues aquí no consideramos que eso sea así, ¿no? Nosotros vemos y observamos y la evidencia empírica, la experimentación nos ha permitido seguir en esta línea, que la motivación no es algo que tengamos dentro, ¿no? Y que la motivación es un término que solemos utilizar para darle un adjetivo calificativo, si tú quieres, a parámetros de conducta o a dimensiones de conducta realmente. Porque nosotros solemos decir que una persona está motivada cuando vemos que hace un montón de cosas. Y eso es dimensiones conductuales, frecuencia, duración, intensidad, magnitud, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y si no, si una conducta observamos que sucede con poca frecuencia, con poca duración o poca magnitud, solemos decir no está motivado. Entonces la motivación es algo que solemos utilizar, es un término que solemos utilizar simplemente para referirnos a
la producción o el nivel de las dimensiones conductuales. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un concepto que es para, ojo aquí, ¿no? O hago énfasis en esto, para aumentar la probabilidad de producción de una conducta o disminuir la producción de una conducta, aquello que sería un poco más parecido a lo que normalmente se refiere la gente con motivación, no ocupamos ese término como tal de motivación, sino que utilizamos otro término, algo parecido en nombre, pero que realmente es bastante diferente, que llamamos operaciones motivadoras, ¿no? En estas operaciones motivadoras, que tenemos cuando menos dos tipos de operaciones motivadoras, unas de establecimiento y otras de abolición, persiguen precisamente dos tipos de efecto cuando menos. Y una operación motivadora la podemos definir como un cambio en el contexto o inclusive en el propio organismo de una persona, porque es cierto que el organismo funciona como un contexto, si queremos llamarlo así, interno, que altera el valor de un estímulo como reforzador, ya sea positivo o negativo, y aumenta o disminuye la probabilidad de producción momentánea, digamos, de una conducta que en anteriores ocasiones ha ido dirigido a conseguir ese reforzador. Entonces, una operación motivadora puede hacer que un estímulo sea más deseado, por así decirlo, o menos deseado. Que cuando hablo de deseo también hablo de constructos, pero para simplificarlo lo voy a decir así. Y que aumenta la probabilidad de que se aumente momentáneamente, en ese momento, la respuesta que lleva a conseguir ese reforzador o disminuye. Estamos hablando de un efecto evocador y un efecto reductor. Entonces, cuando nosotros lo que queremos hacer es aumentar la motivación o que nos queremos referir a eso, cuando nos dicen, oye, es que quiero que aumente la motivación, realmente lo que nosotros hacemos es ver cuáles son aquellas variables que funcionan como operaciones motivadoras para cierto comportamiento y modificar lo que sea necesario para aumentar la probabilidad en un principio momentánea de frecuencia de esa conducta y obviamente reforzar para que en un futuro también se pueda seguir produciendo. Existen muchos tipos de operaciones motivadoras, tenemos aquellas con las que naturalmente todos los miembros de nuestra especie, sin necesidad de un previo aprendizaje, va a funcionar, las que son las llamadas operaciones motivadoras incondicionadas, y tenemos aquellas que se aprenden y que son precisamente las condicionadas y que pueden ir desde varios tipos de estímulos verbales o no verbales, y que bueno, nosotros como analistas de conducta y en un contexto clínico, por ejemplo, lo que utilizamos mayormente son operaciones motivadoras condicionadas de tipo verbal. O sea, nosotros hacemos o cuando estamos conversando con esa persona, que realmente es una interacción terapéutica en donde se está intercambiando respuestas verbales, nosotros lo que tenemos que hacer es estudiar momento a momento cuál es la función de esta respuesta verbal, si hay correspondencia o no con otros comportamientos, pero decir o comportarnos verbalmente como terapeutas hacia ese objetivo, hacia hacer operaciones motivadoras que nos lleven hacia nuestro objetivo, ya sea a aumentar el comportamiento que queremos aumentar o a disminuir el que queremos disminuir. Además de, bueno, lo que sigue después, reforzar, castigar el comportamiento. Y cuando nos hablamos o cuando nos referimos a aquello que se siente o aquel concomitante emocional que también sigue siendo una respuesta, ¿no? Digamos, que tiene varios componentes como fisiológicos y también algunas respuestas privadas de tipo verbales, o lo que podemos llamar coloquialmente como emoción. Pues aquello que se siente cuando hacemos aquella conducta que queremos hacer o que queremos aumentar, pues es precisamente más un resultado que un combustible. Naturalmente, las personas esperamos, y esto tiene que ver con nuestra historia de aprendizaje y nuestro contexto social que nos ha enseñado pues mucho así, ¿no? Que tenemos que sentir eso que nos hace sentir.
hacer lo que nos gusta, por ejemplo, antes de hacer lo que nos gusta, para hacer lo que nos gusta. Y esto además de que no sucede así, pues tiene sentido, es ilógico. ¿Cómo vamos a sentir antes lo que resulta después de que hacemos lo que nos gusta, ¿no? Entonces se vuelve un círculo vicioso. Pero lo que la gente, y eso es lo que la gente, o quizás algunos otros psicólogos o algunas otras personas estudiosas del comportamiento desde otras perspectivas, a eso llamarían motivación. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que además de ser un constructo, como decíamos, que no nos enseña mucho sobre el comportamiento que estamos estudiando, es más bien el resultado y que no es eso lo que sirve como combustible para un comportamiento, sino que es aquellas operaciones, aquellas variables que aumentan o disminuyen la producción momentánea de un comportamiento y el cambio o alteración en el valor de un estímulo como reforzador. Entonces, la motivación, para cerrar un poquito esta pregunta, es más que un combustible y es más digamos, algo que tenemos dentro de nosotros. Es más bien operaciones, variables del ambiente, eh, ya sea de un contexto público o de un contexto privado, que sucede para aumentar la probabilidad de una conducta, la producción de una conducta, y el concomitante emocional sucede después y no antes. Por eso es que muchas intervenciones clínicas, sobre todo cuando hablamos de aquellos problemas en donde la persona manifiesta verbalmente no poseer este tipo de motivación, háblese casos de depresión, de la llamada baja autoestima, que es algo bastante muy parecido, solemos hacer que primero fomentamos o tratamos de que se produzca más comportamiento del objetivo aumentar, haciendo o modificando estas operaciones motivadoras y que lo que resulta de hacer eso sea, digamos, el reforzador natural para la persona, es decir, aquella emoción que normalmente siente cuando realiza algún comportamiento que sea de su interés, de su agrado, de su gusto, etc. Sí, Raimundo, muchas gracias. Sí, de hecho, a eso quería continuar, pues también manejas que hay otros constructos sociales o de otra índole que se manejan mucho y precisamente hablan de eso, pues de que se puede poseer o no autoestima, de que se puede hacer también el concepto de asertividad, también se habla mucho de lo mental, o sea, dice que Mm. lo que es mental, lo que interno, nada más es un constructo muy amplio de todas estas formas de que se de, como para reemplazar el hecho de querer puntualizar las conductas o los estímulos de los cuales se tiene que trabajar, pues son constructos muy amplios que se pueden tener un mal uso en dado caso de que no sea tan específico, de que sea, porque es un aspecto muy amplio, pues cuando hablas de motivación lo acabas de decir, hay que tomar en cuenta el ambiente, la emoción, la historia de aprendizaje, el panorama social, entre otros ámbitos. Pues y lo mismo sucede con la baja autoestima que se había utilizado mucho, pues años antes y de que aún se sigue utilizando en algunos aspectos, pues cómo es que tengo o cómo es que tengo que trabajar cuando hay que hay que aumentar la autoestima o para ser más asertivo. Entonces, son precisamente constructos muy amplios que se debe por reducir a estos aspectos que mencionas, pues para poder dar una mejor definición o una mejor estructura a lo que es el análisis conductual, ¿no? Entonces, sí, en este aspecto que hablamos de estos constructos, ¿qué recomendarías como para dejar de utilizarlos, disminuir el uso de estos constructos tan amplios? Me acuerdo que, de hecho, que hace un par de años hablaba mucho no, que tal persona es muy tóxica y poner tóxica es hablar de muchísimas conductas, muchísimos eh, aspectos pues internos, externos, como para definir una persona y como para trabajar con ese contexto es ¿a qué te refieres con ser tóxico, con ser tóxica? Pues, y precisamente de esto quiero hablar. ¿Cómo es que
darías una recomendación, pues, para ayudar a especificar este tipo de palabras tan amplias, pues, o cómo Mm, adaptarlas mejor a las necesidades de las personas? Vale, es una respuesta muy interesante, una pregunta muy interesante con una respuesta también bastante amplia. Creo que puede ser así. Bueno, en primera, yo creo que una de las mejores cosas que se pueden hacer para dejar de utilizar estos constructos hipotéticos como explicaciones nomológicas o explicaciones científicas, lo primero es que tenemos que tener un conocimiento bastante bueno de lo que es la filosofía del análisis de la conducta. Y esto lo digo porque la manera en que vamos a entender cuál es el uso de estas palabras y la diferencia que hay entre su uso en la vida cotidiana, en la vida normal, y una explicación científica es bastante diferente. ¿Por qué? Porque cuando uno suele hablar con estos términos, estos constructos hipotéticos, cuando estamos en una conversación con amigos, con familia, muy probablemente sepamos a qué nos estamos refiriendo con estos constructos, ¿no? Y con muchos más. Pero al momento de dar una explicación científica nomológica más bien del comportamiento, no podemos decir, bueno, es que tú haces todo esto porque eres una persona tóxica, ¿no? O sea, solamente que haya vivido yo creo que unos meses en Chernobyl se convierte en una persona tóxica, pero de lo contrario, es un concepto, es un constructo que no tiene sentido y que no nos ayuda nada a conocer cómo es que se ha formado y se está manteniendo ese comportamiento que estamos etiquetando, porque realmente es una etiqueta como tóxico o tóxica. Entonces, una cosa es la conversación o los conceptos, ¿no? Que solemos utilizar en una conversación cualquiera, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con algo que es muy compatible con la filosofía analítica del análisis de la conducta o del conductismo radical, que es el antidescriptivismo de Wittgenstein, que precisamente hablamos de eso en el libro, ¿no? Y que en el antidescriptivismo no es que no se puedan utilizar estas palabras, ¿no? El antidescriptivismo nos menciona que las palabras no se reducen a un componente, digamos, meramente descriptivo o referencial hacia un objeto o algo, sino que el lenguaje puede tener muchas funciones, muchos usos, dependiendo de una historia de aprendizaje, digamos, de cada persona, ¿no? Y el lenguaje va a seguir digamos, los usos o las funciones que una comunidad le dé, que la misma comunidad le esté, digamos, otorgando esa función o esa utilidad al lenguaje. Y para esta filosofía del antidescriptivismo, dos personas pueden ser ya una comunidad para utilizar un lenguaje. En ese caso, decía Wittgenstein, no existe un lenguaje que sea privado, o sea, privado no en el aspecto encubierto que solemos utilizar nosotros, sino en el aspecto que nada más una persona puede hablar. No tendría sentido, ¿no? Si nada más una persona conoce un lenguaje, eh, no tiene absolutamente ningún sentido porque no se podría comunicar con nadie más, ¿no? Pero bueno, este tipo de constructos, si tomamos en cuenta el antidescriptivismo, no tiene nada de malo que lo podamos utilizar o sacarlos incluso de nuestro vocabulario en una conversación habitual. Incluso a veces entre colegas solemos utilizar estos constructos como una forma para resumir un conjunto de comportamientos. El problema es que cuando estos constructos los llevamos a la explicación, para explicar, para poder anticipar, predecir y modificar un comportamiento también. Entonces decimos, oye, ¿por qué hace esto una persona? Bueno, es que la toxicidad y otros constructos más, no sé, el horóscopo, cosas así por el estilo, inclusive etiquetas diagnósticas se utilizan como constructos hipotéticos también y ficciones explicativas, que ese es el término que utilizaba Skinner para todo esto que estamos haciendo, que redundan en una tautología precisamente, ¿no? Entonces, que no nos ayuda a comprender absolutamente nada. Es cierto que podemos utilizar ciertas etiquetas para referirnos a un conjunto de comportamientos, pero incluso eso, aunque a veces puede ser un poco útil, no siempre lo es, porque la etiqueta nos va a hablar, en primera, de puras topografías, no nos habla de funciones.
Y aunque entre personas haya comportamientos parecidos topográficamente, la función puede ser distinta. Ahí tenemos a los niños que pueden hacer una rabieta, un berrinche, y la función de cada niño de ese rabieta puede ser distinta en determinado momento. Mientras que uno lo hace para no bañarse, otro lo hace para conseguir un chocolate o para no ir a la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, la etiqueta berrinchudo o la etiqueta, no sé, grosero, maleducado, esto no nos dice absolutamente nada, ¿no? La otra es que de persona a persona, cada etiqueta puede significar diferentes formas. Por eso la importancia de nosotros primero operacionalizar el comportamiento, de traducirlo a palabras que puedan facilitarnos su observación, medición y contraste tras la intervención. ¿Me explico? Y de esta forma ya tenemos cuáles son los comportamientos realmente que queremos observar, ya los podemos medir, ya los podemos indagar su función analíticamente, ¿sí? Podemos ya modificarlos y no vamos a explicar el comportamiento de una persona con base en estos constructos, sino que los vamos a explicar con base en su historia de aprendizaje y las contingencias actuales verbales y no verbales. ¿Me explico? Entonces, de esta forma, pues, estos constructos pierden totalmente el sentido en una explicación nomológica. Y si nosotros como ciencia queremos dar una explicación nomológica del fenómeno psicológico, es decir, del comportamiento, al igual que otras ciencias naturales, debemos de dejar absolutamente al lado estos constructos. Y para poder hacer eso necesitamos una buena formación en filosofía, ¿vale? Que regreso un poco a la pregunta inicial. Una buena formación en filosofía, ¿vale? Que nos ayude a comprender qué uso le estamos dando a los conceptos en determinado contexto. ¿Por qué vemos también como vemos el fenómeno psicológico, el comportamiento, de la manera en que lo vemos y no de otra forma, ¿no? Tener esto bien claro nos facilita mucho lo demás. Y luego también una buena formación en epistemología, una buena formación también en metodología de la investigación y bueno, también que podamos un poco desarrollar este, digamos, pensamiento crítico, ¿no? Que solemos llamarle, pues para poder analizar los conceptos que estamos utilizando y no solamente repetir, 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 repetir. El analista de conducta por lo general no sigue, o el analista de conducta, que esto es algo mío, ¿no? Esto es algo que yo digo, que yo creo que el analista de conducta no es una persona que siga estos constructos como forma de explicación o como forma, digamos, de estudio del comportamiento. Ni siquiera los diagnósticos clínicos o los llamados trastornos es algo que podamos utilizar como explicación, ¿no? Todo eso no tiene absolutamente sentido para nosotros, ni nos ayuda a conocer ni a perseguir los objetivos que queremos. Sí, claro, te doy toda la razón, Raimundo. De hecho, pues puede que sea un círculo entre cuál es la etiqueta, qué es lo que está pasando cuando hablamos, en el caso del ejemplo que nos da de depresión, o sea, ¿por qué tiene depresión? Pues porque tiene todo este conjunto de comportamientos, y ¿por qué tiene este conjunto de comportamientos? Porque tiene depresión. Entonces, Sí, muchas se veces, vuelve un círculo vicioso, se vuelve una tautología que no salimos de ahí. Para poder salir de esa tautología tenemos que apelar a otras variables que podamos, digamos, contrastar, que podamos modificar y que esto nos ayude a observar la diferencia antes y después de modificar una variable. ¿Me explico? Entonces, ¿no? sí, Y esas tautologías son bastante utilizadas realmente en otras sí, claro. explicaciones o en otros intentos de explicación del comportamiento, ¿no? Incluso dentro de aquello que se llama psicología o se vende como psicología. Pero bueno, Sí, claro. Sí, cuando podemos decir lo que podemos utilizar este tipo de recursos cuando queremos comunicárselo a las personas con las que trabajamos, pero no necesariamente para la práctica clínica o para los trabajos de difusión o de divulgación, pues ahí ya sería pues como un tope entre cómo lo manejas tú y cómo lo manejo yo. Entonces, es por eso mejor utilizar el análisis de conducta para mejor explicar y medir esas variables que componen a un constructo, pues precisamente. Entonces, es a- cierto, tienes toda la razón ahí.
Hay algo que yo siempre he estado de acuerdo con algo que se repite mucho en la comunidad científica. Mientras menos conceptos utilices para explicar la mayor cantidad de fenómenos, mejor, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Esto Mira, tiene que más, ver mucho con una explicación más parsimoniosa, desde luego, ¿no? ajá, más adelante, Raimundo, manejas pues un extracto, un capítulo que habla sobre la salud psicológica despatologizante. De hecho, eh, siguiendo este hilo, cuando hablamos de trastornos mentales, cuando hablamos de estos otros constructos que también se utilizan y se siguen utilizando, de hecho, pues para darle un nombre a un conjunto de variables o de conductas que se estén dando en un contexto en específico. Entonces tú dices que este tipo de acciones pueden afectar, interferir o limitar el trabajo que hace un psicólogo, ¿no? ¿Tú cuál crees que sería el futuro de estos manuales que se han ido utilizando desde hace mucho tiempo, como ya sea el DSM-5 o el CIE 10 u 11, creo que es el más nuevo, que específicamente hacen eso? Pues manejan enormes constructos que en términos de análisis de la conducta, pues no suelen explicar esa funcionalidad, sino ver como que cómo vamos a catalogar o cómo vamos a describir cierto tipo de conductas, pero sin apoyar en nada cómo es un proceso de trabajo, simplemente como que le dan este nombre, le dan un constructo y cómo crees que eso influiría en el trabajo ahora o actual de lo que son las terapias contextuales, pues cuál sería como ese cambio que se necesitaría dar o se seguirían utilizando este tipo de manuales o se cambiaría mejor por el uso de los metodologías que utilizan este nuevo tipo de terapias contextuales, donde claro se utiliza mucho lo que es el análisis funcional para el trabajo dentro de ellos. Mm. Es un análisis muy complejo, realmente, todo esto. En primer lugar, tendríamos que mencionar que estos manuales no están hechos por psicólogos principalmente. La mayoría de las personas involucradas en la realización de estos manuales son médicos psiquiatras, ¿no? Entonces, un médico psiquiatra no comparte la filosofía del analista de conducta. Un médico psiquiatra, sin cuestionar, digamos, el resultado de su trabajo, pero podríamos hablar de eso después. Pero lo cierto es que la forma en que un psiquiatra ve el comportamiento es totalmente diferente al analista de conducta. El psiquiatra está más apegado a un modelo biomédico, una explicación biomédica del fenómeno psicológico, que conlleva un tipo de dualismo ontológico, epistémico también, ¿no? Donde la conducta la ven más como el resultado, como un apéndice de procesos que suceden dentro de la persona y principalmente en la cabeza, ¿no? Por eso siempre hablan de enfermedad o de trastorno mental, ¿no? Y representan, digamos, a la salud, a la mal llamada salud mental, que yo digo, con un cerebro o cosas así por el estilo, ¿no? Pero bueno, entonces, en su mayoría están hechos por médicos psiquiatras, que para ellos no le ven mayor problema a este tipo de manuales. O sea, para ellos la explicación de un comportamiento determinado es el diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico todavía se busca más una explicación reduccionista cuando se llega a ello que es el desbalance entre sustancias químicas y hormonales como los neurotransmisores, por ejemplo. El analista de conducta no apuesta al reduccionismo, apuesta al emergentismo, ¿no? Algo más así como que la suma o el total, ¿no? La suma de las partes es mejor que las partes de manera individual. Entonces, para ellos cumple sus objetivos y muy seguramente, al menos en muchos años, y no estoy seguro si yo pueda todavía alcanzar eso, seguirán utilizando este tipo de nomenclaturas y este tipo
recursos, digamos, dentro de la clínica. El problema de todo esto es que también los psicólogos clínicos utilizan este lenguaje, utilizan esta visión o están apegados a esta visión. Y sobre todo, a mí me causa mucha preocupación cuando hay psicólogos clínicos que literalmente, y lo voy a decir tajantemente, se creen psiquiatras, incluso hasta recetar quieren o mencionan o cosas así por el estilo. O sea, me causa mucha pena, de verdad. Pero el analista de conducta con una visión totalmente diferente a este modelo biomédico, ¿no? Que es bastante compatible con estos manuales, pues nos damos cuenta que no, que es como lo que estábamos hablando hace un momento, que son constructos hipotéticos, ficciones explicativas, que caen en tautologías, que son patologizantes, que habla de alguna entidad enferma, descompuesta dentro de una persona, que no hace caso de las variables contextuales, que no hace caso de la historia de aprendizaje de cada persona. O sea, van a decir que una persona está deprimida por un desbalance en la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina, pero cuando entrevistamos a la persona nos damos cuenta que es una persona que la ha estado pasando mal desde hace años, que se ha quedado sin empleo, que está pasando, digamos, por una situación de separación, una cosa así por el estilo, no lo sé, ¿vale? Y que cuando pues eso mejora o se hace algo con eso, pues puede haber un cambio, ¿no? Tanto en su comportamiento público como privado. Pero bueno, entonces el analista de conducta, al no estar de acuerdo con este tipo de modelo y apelar a otra filosofía que nos ha dado los resultados que conocemos, pues dejamos a un lado este tipo de nomenclaturas y de explicaciones y preferimos, obviamente, utilizar nuestra mayor herramienta tanto para evaluar como para explicar un comportamiento, que es una evaluación funcional, ¿no? Y apelando también a la historia de aprendizaje. Por lo tanto, para el analista de conducta es más valioso nuestra evaluación funcional que cualquier otro diagnóstico. Si pudiéramos decirlo de alguna forma, el futuro de los diagnósticos en el análisis conductual es la evaluación funcional, ¿no? Una evaluación funcional, digamos, bien hecha, conociendo la historia de aprendizaje de la persona y dejando a un lado estos constructos como forma de explicación. A mí lo que me causa un poco, digamos, de preocupación y que ha sido motivo de discusiones teóricas entre varias personas, entre varios profesionales, es que muchas veces el analista de conducta sigue utilizando esta nomenclatura o sigue utilizando este lenguaje dentro del ámbito profesional, dentro de las explicaciones nomológicas. A eso voy. Y podemos ver que hay estudios y que se producen estudios, artículos de nuevas investigaciones que, sin cuestionar por ahora la metodología y el resultado y el conflicto de intereses y lo demás, persiguen una metodología parecida a la que persigue un modelo biomédico que se utiliza para condiciones médicas, pero no para un fenómeno psicológico. Y que bueno, esto pues persigue a varias cosas, ¿no? Podríamos hablar de conflicto de intereses, de interés, de marcas, inclusive de dinero, y hay que hablarlo como es. O sea, el análisis de la conducta o la psicología o las terapias, aunque son productos científicos, también son cosas que dejan dinero. O sea, una investigación te va a dejar dinero de alguna forma porque esta la replicas o la conviertes en un producto, la vendes y deja dinero. O publicas y eso que publicas deja dinero. Entonces, eh, el dinero es uno de los reforzadores más poderosos que tenemos. Entonces, ¿a quién no le gusta el dinero? Pero todo esto, entonces, pues hace que se siga utilizando, ¿no? Y a mí me preocupa un poco porque muchos creen que el futuro y en ellos me incluyo yo, que el futuro del análisis de la conducta es dejar a un lado todo eso y enfocarnos 100% en lo que nosotros hemos estado haciendo ya y mejorarlo aún más. Hay otros que dicen que no, que bueno, que el futuro es seguir en esa línea y bueno,
adelante. Ya el tiempo y los resultados nos los dirán. Sí, así es, Ray, y es muy preocupante lo que nos acaba de decir, pues, porque muchas veces es hasta obligatorio el que sepas hacer uso de estos manuales, y también el hecho de que es un requerimiento para describirlo, para utilizarlo en otros ámbitos, pues, como una forma explicativa de por qué un individuo puede tener eh, puede presentar esas conductas o se puede presentar en un dado espacio, ¿no? Y también, pues, que se utilicen mucho como requisito para explicar precisamente todos estos fenómenos para estudios, para trabajos científicos y demás, ¿no? Entonces sí, y es como muy cansado y muchas veces topa mucho con pared o se presentan muchas barreras en que, pues, ¿cómo lo conceptualizamos ahora? Pues es como que sí manejo terapias contextuales, pero si digo, tener el trastorno por ansiedad, entonces es como que es un proceso que va a llevar su tiempo para decir, pues ya no se maneja tanto como ansiedad, sino pues es un individuo o es un contexto donde se está haciendo presente pues una sintomatología ansiosa o a ver cómo se maneja mejor funcionalmente en lo que es esto del análisis de la conducta precisamente y cómo es en el ámbito clínico, público y demás, ¿no? Que es como debes de cumplir mal con este tipo de requisitos, ¿no? Mm. Algo que también llama curiosamente la atención a través de la lectura de tu libro es que hablas, pues, cómo es que se ve desde el campo de la psicología educativa y cómo también lo abordas también en el campo del trabajo con personas con autismo o que tienen autismo. Entonces, ahí una duda que se puede presentar es por qué hablar de por qué se da el abordaje en autismo, pero también sería esperable que hablaras también de TDA, ya que eh, son como padecimientos o son como es se presentan de manera conjunta en muchos casos. Es como que trabajo con autismo y trabajo con TDA. Y ahí veo que en tu libro nada más abordas lo que es autismo. ¿Por qué no hablar de TDA? ¿O cómo es que tú explicas que no se haya abordado el TDA? Bueno, eso puede tener también varias respuestas. Sí, bueno, el autismo y el TDAH son dos de los trastornos o problemas que se encuentran dentro de aquello que se conoce como trastornos del desarrollo. Eh, a nosotros nos hubiera encantado que este libro fuera más amplio y se hablara de muchas más cosas. Pero, bueno, también eso sería algo bastante complicado, algo bastante pesado. Y tuvimos que pensar bastante bien con Mauro, ¿no? Cuál podría ser el contenido de este libro. Y si bien es cierto que el análisis conductual aplicado, ¿no? Sobre todo, se ha asociado mucho al autismo o como un tratamiento, ¿no? Decimos, intervención para el autismo, que ha brindado bastantes beneficios, que ha sido bastante benéfico. Lo que nosotros queríamos era hacerlo más amplio, que se notara que el análisis de la conducta dentro de la misma clínica es bastante amplio, pero que no nada más en la clínica, sino que se puede ampliar a otros ámbitos, como el educativo, ¿no? Y es por eso que se habla también, hay un capítulo ahí que escribieron estos colegas sobre el análisis de la conducta en el ámbito educativo. Igual hubiéramos podido poner en el ámbito organizacional o en el ámbito de seguridad, qué sé yo. Pero, bueno, por cuestiones de espacio y de extensión, decidimos también solamente ciertos temas, ¿no? ¿Y por qué autismo y por qué no TDAH? Bueno, en el autismo hay una condición bastante peculiar que tiene que ver mucho con el lenguaje. O sea, una de las características del problema del autismo, del trastorno, hoy conocido trastorno del espectro autista, es la dificultad en el lenguaje. Y el análisis de la conducta ha sido la primera forma de intervención y la única que sigue dando los frutos que, que se tienen en esta modificación del lenguaje y de la comunicación en los problemas de autismo. Entonces, no queríamos dejar a un lado lo clásico
pero no enfocarnos en ello. Y demostrar las investigaciones del análisis de la conducta son tan rigurosas y tan serias como en el autismo como fuera de ellas. Y Andrés García con José Luis, que son los que escriben ese capítulo sobre autismo, son unos excelentes, digamos, analistas de conducta y expertos en ese tema también, ¿no? Y si vemos ahí en el libro, podemos darnos cuenta que nos habla precisamente de ciertas estrategias para modificar comportamientos y conseguir comportamientos en el autismo y en el lenguaje. También tenemos otro capítulo no dedicado a esta cuestión del lenguaje que nos escribe un colega de Argentina, que también es un capítulo excelente y extenso, por supuesto, también, pero sí, va por ahí el asunto. Ok, muy bien, gracias. Y de hecho, sí, uno de los fuertes del análisis conductual aplicado, pues es el trabajo con personas con autismo principalmente, ¿no? Algo que he visto, no sé si habrás escuchado, es que hay personas que dicen o que señalan que puede ser iatrogénico pues el uso de la haba pues en personas que tienen autismo. No sé qué has escuchado, qué piensas al respecto, pues desde una perspectiva pues de de analista de conducta, ¿no? Bueno, eso es sencillo, o sea, es desconocimiento, ¿vale? Eh, bueno, desconocimiento y que tiene sentido en su propia historia de aprendizaje. Lo cierto es que hay muchas personas que pueden decir yo hago análisis de conducta y no hacen análisis de conducta, ¿no? O sea, hacen un procedimiento, digamos, no bien hecho y que puede resultar efectivamente en un resultado iatrogénico. Y como sabemos que puede ser común, que bueno, tienes un resultado con ello, la persona te dice yo manejo ABA, manejo X terapia, y en este caso, ¿no? Imaginemos a un niño con autismo, el padre va a decir, no, pues ABA no funciona, ABA es malo, ABA le hizo daño a mi hijo, y bueno, pues todos hacen lo mismo y todos lo hacen igual. Luego es cierto también que hace algunos años en desarrollo del análisis conductual aplicado en cuanto al autismo, es cierto que se utilizaban estrategias más de tipo aversivas, estrategias que posiblemente, aunque pudieran tener un buen resultado, socialmente no eran tan bien vistas. Y eso es algo que debemos de cuidar también, porque lo decíamos en el principio lo repito, el análisis conductual aplicado está enfocado en las conductas socialmente relevantes, y si vamos a hacerlo de esta manera no podemos utilizar estrategias que sean, digamos, éticamente, moralmente o socialmente dudosas. Así que debemos de optar por estrategias que puedan tener este objetivo, pero que también no comprometa, no ponga en riesgo, ni tampoco no sean aceptables socialmente. Luego la otra es totalmente desconocimiento. O sea, hay personas que se dedican a hablar mal en contra de ABA o en contra del análisis de la conducta en general, pero desconocen lo que es el análisis de la conducta. Si realmente le preguntamos qué es lo que conoce, conocerá los mitos, conocerá de manera tergiversada lo que es el análisis de la conducta. Y bueno, dirá ese tipo de cosas que se suelen decir del análisis de la conducta. Y luego habrá personas que sin tener contacto directo nunca con el análisis de la conducta, ni haber leído un libro nunca o un artículo de análisis de la conducta, solamente repetirá el discurso que otra persona ya está diciendo. Eso también es muy común. Y bueno, pero si pudiéramos quizás un poco informarnos más del análisis de la conducta, y por otro lado, regular un poquito más la observancia de lo que se dice, de las credenciales de análisis de la conducta y demás, y esto pasa con cualquier otro tipo de terapia, creo que iríamos por mejor camino. O sea, hay muchas personas que dicen yo hago esto o yo soy terapeuta tal, y de puertas para adentro hacen lo que quieren realmente. Entonces, eso también es un factor importante. Así es. Y bien como lo acabas de decir, de ahí viene la siguiente pregunta, ¿cómo podríamos facilitar lo que es la divulgación y la difusión de la formación de análisis de la conducta en México o por lo menos en Latinoamérica, desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que primero tendríamos que empezar por las escuelas de psicología. O sea, intentando cambiar planes de estudios que estén actualizados,
que estén apegados, digamos, a la ciencia de la psicología. No digo que no se pueda ver otras cosas que no sean análisis de la conducta, siempre y cuando persigan un criterio científico. Tampoco digo que sea una escuela de análisis de la conducta, que sería genial. No llego a ese punto, ¿no? No llego a esa exigencia. Pero a lo que me refiero es que si tan solo los planes de estudio dejaran a un lado, cosa que jamás en la vida como profesional te van a servir, eh, cosas de hace 200 años, que bueno, sí, al menos como contexto histórico podríamos conocerlo, claro, sí, 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 pero no como lo que te va a preparar para profesionalmente para después de la universidad. Una seria formación en filosofía, una seria formación en metodología de la investigación, una seria formación en epistemología, que curiosamente estas son las 3 materias que menos nos interesan como estudiantes, eh, o que son las más aburridas, las que nadie quiere entrar en esas materias. Eh, y bueno, enseñarnos, practicar, que las escuelas puedan tener un laboratorio aunque sea pequeño, donde podamos nosotros experimentar, poner a prueba todo ello. Si nos vamos a dedicar a esto de la clínica, bueno, que tengan las condiciones, una cámara GESEL, que haya una formación seria. Es decir, primero tendríamos que cambiar, que esto es algo bastante complicado, pues los planes de estudio y la formación de los psicólogos. De esta manera, los psicólogos ya no saldríamos con una idea totalmente diferente y errónea de lo que es la psicología. No estaríamos repitiendo discursos por ahí, digamos, que no tienen mucho sentido, no estaríamos abrazando árboles o algo así por el estilo, ¿no? Cantando villancicos o esa cosa como forma terapéutica. Y bueno, eso nos ayudaría a que los futuros psicólogos puedan tener mayor conocimiento de una psicología seria y que nuestro discurso pueda ser más o menos parecido entre sí. Esto me recuerda mucho a algo que se comentaba, ¿no? Pregúntale a un grupo de químicos qué es no sé, una molécula o qué es una partícula, perdón, una célula o algo así. Y te van a decir más o menos lo mismo todos. Pregúntale a un físico qué es un átomo y te van a decir más o menos lo mismo. Pero pregúntale a un grupo de psicólogos qué es la conducta y obtendrás la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Porque cada quien te dirá algo diferente y te dará una explicación diferente. Entonces, más o menos teniendo algo que regule estos planes de estudios de la psicología y que los pueda modificar a nivel nacional o Latinoamérica, cuando menos, yo creo que sería algo que ayudaría bastante. Y la otra es, pues, tener espacios como este, ¿no? Tener espacios que puedan, de alguna manera, hacer llegar la información hacia los profesionales, pero también hacia los no profesionales. Si nosotros nos damos cuenta, en la televisión, por ejemplo, pasan muchas cápsulas sobre, no sé, sobre cuidados para evitar el cáncer, cuidados para evitar ciertas enfermedades o cuidados paliativos en ciertas enfermedades. Pero no hay información sobre cosas que puedes hacer cuando estás en depresión, cuando sientas ansiedad, que tampoco sería como recetas, ¿no? Pero sí como algunas recomendaciones, como asistir, por ejemplo, a un psicólogo con tal formación, o cómo poner atención, digamos, a ciertas cosas, no sé, cosas así que se podrían pensar con mayor detenimiento. Te recuerdas que seguramente los que me estén viendo y ustedes recordarán que hace tiempo en un noticiero del mediodía salía una cápsula que se llamaba Información que cura, donde daban consejos o hablaban mucho de esto. Había espacios, digamos, o programas dedicados a esto. La psicología puede ser lo mismo, ¿no? Pero pues no hay, no se ve, no hay estos espacios. Y cuando hay estos espacios en algunos programas, van personas que hablan cosas muy extrañas, ¿no? Entonces, eso limita mucho también. Pero si se abren estos espacios, si se hace una formación seria, si utilizamos un lenguaje asequible para las personas, si más o menos estamos en la misma línea del discurso, yo creo que se podría facilitar bastante. Y la otra es que no seamos personas que vayamos solamente, digamos, detrás del dinero. O sea,
hoy por hoy, digamos, la psicología se ha capitalizado y se hacen marcas, se hacen esto, se hacen el otro y básicamente tienes que invertir mucho dinero para ser un terapeuta, en este caso, ¿no? O un psicólogo o un analista de conducta con, digamos, un nivel, digamos, aceptable, ¿no? Cuántos lo hemos gastado en muchas formaciones, en muchos libros, cosas así, pero bueno, entiendo que también se tiene que hacer esto, ¿no? Porque también es una forma de trabajar, pero bueno, tira y afloja, tira y afloja. Así es, precisamente, y bien lo acabas de mencionar. Y hablando, recordando precisamente lo que mencionabas, pues pregúntale a un psicólogo sobre esto. Pues cuántos psicólogos no nos pueden decir cosas diferentes de qué es conducta o qué es salud mental, precisamente, que ya sea que recopilemos a la OMS o ya sea que recopilemos a otros autores, pues sí, muchas veces no nos ponemos de acuerdo como profesionales a qué exactamente nos estamos refiriendo, ¿no? Y justamente a esto, ¿cómo crees tú que podríamos mejorar, pues desde la comunidad hasta una forma, escala, hasta nacional, podemos decir, el implementar el análisis de la conducta en el trabajo del psicólogo? Eh, pues yo creo que va un poco en dirección a lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, para formar un buen analista de conducta, pues hay que estar bastante bien informados, ¿no? Tener, digamos, la información adecuada, artículos, libros, clases, bien estructuradas. Pero además de esto, con clases, con formación, no me refiero a una formación, digamos, de un fin de semana, una semana incluso. Es una formación que suele durar bastante tiempo. O sea, podremos leernos un libro en una semana, un libro grande, pero bueno, no sé, a lo mejor hay personas que tienen una retención de memoria bastante amplia, bastante poderosa, no sé, pero el hecho de estudiar y repasar y no nada más repetir, sino comprender lo que estamos diciendo, es una inversión de tiempo. Entonces, tenemos que estar, digamos, frecuentemente repasando conceptos, tratando de pensar el sentido que tiene esta explicación, tratarlo a lo mejor de cambiar palabras para ver si lo estoy entendiendo, cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, para formar bien esto necesitamos, sí, información que la tenemos, ¿vale? Cada día más hay más investigación en esto, tenemos bastantes artículos, bastantes libros, bastantes clases, bastantes formaciones, pero tenemos que seguir. Y tenemos que invertir tiempo en ello. O sea, yo soy de las personas que considero que con una clase no basta. O sea, tenemos que darle seguimiento, tenemos que leer, tenemos que incluso aclarar dudas, preguntar, discutir, no sé, ¿vale? Hacer todo ese tipo de cosas. Así es. ¿Tú qué recomendarías, Raimundo, en cuestión de qué necesita en cuanto a formación un psicólogo para ser un buen analista de conducta? Unos buenos libros, unos buenos artículos y unas buenas clases. Hay mucho. Actualmente hay gratuitamente ya mucho. Las redes, el internet, nos facilita bastante eso, ¿no? Muchas veces se tiene que pagar, desde luego. Muchas veces no. Hay mucha material gratuito también. Y si no, pues hay formas también de alguna forma, ¿no? Acceder a la información. Pero, pero sí, o sea, lo facilita muchísimo. Y estudiar, o sea, invertir tiempo realmente. Claro, ser psicólogo nunca nos preparó para terminar la carrera y decir no sabemos nada y que necesitamos seguir continuando todos los días, porque todos los días siempre hay algo que actualizarse, pues es una de Sí, las carreras que, yo siempre dije que mi título es una prueba de aguantar 5 años en la universidad. Porque si yo me hubiera quedado solamente con la universidad, pues no sé dónde estaría o no sé qué estaría haciendo. Eh, y todo
¿vale? Lo tuve, todo el referente al análisis de la conducta, lo tuve que aprender después de la universidad. O bueno, durante y después. Y no estoy exagerando porque en mi universidad nunca nadie habló de análisis de la conducta. Lo más cercano que podía haber a análisis de la conducta era que hablaban del famoso conductismo a secas y hablaban mal de él. Entonces, o sea, no era como que algo que me pudiera haber formado, ¿no? Entonces, sí. Claro, excelente, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si quisieras decir algo más antes de cerrar esta entrevista. Pues nada, nuevamente agradecer por este espacio, por la oportunidad de hablar de este libro, ¿no? Que a mí me gusta mucho, me emociona mucho poder hablar de esto, poder compartir, ¿no? Este tipo de preguntas bastante interesantes, ¿no? Que incluso podríamos quedarnos un poco más discutiendo en cada pregunta, ¿no? Pero que son bastante interesantes y que, bueno, que gracias por leernos, a todos aquellos que han leído cuando menos un poco del libro. Gracias a aquellos que lo han comprado, que lo han adquirido, ¿no? Es que las personas, digo, si puedo mencionarlo, que las personas que estén interesadas están en las páginas tanto de las dos editoriales, de acuerdo a la versión que quieran, la de Sara o la de Tres Olas, está disponible para su compra. Y pues que nada, me gustaría que en algún otro momento pudiéramos seguir hablando de ello y espero que sí sea. Y muchísimas gracias por este espacio.